Dejadme que os cuente una cosa curiosa, y es el tamaño del volante y la posición de conducción. Vamos a empezar por la posición de conducción y los asientos. Esta versión con asientos de cuero, la más alta de gama, asientos muy cómodos, muy bien pensados para ser confortables en viaje, con una sujeción media-baja, podríamos decir en curva, estamos hablando de un coche de 122 caballos, y con un volante que sorprende, porque con objetivo BMW, que está clarísimo que tiene en mente Mazda con este coche, tengo un volante grandísimo, que es muy alejado de lo habitual en este tipo de coches y en las modas actuales. La verdad es que si lees acerca de los volantes achatados, estos volantes pequeños que se lleva hoy en día, el hecho de llevar un volante achatado, bueno, pues la única ventaja real práctica, porque el mundo real no es un circuito, es las personas que tienen las piernas muy grandes o muy largas, ¿no? Ganar unos centímetros, no aporta nada a nivel de conducción. Un volante pequeño a mí sí que me aporta algo, porque con las direcciones que tenemos hoy tan bien paridas desde un punto de vista de la asistencia, el hecho de tener un volante pequeño hace que al final no tengamos que aparatar tanto, que movernos tanto, y podemos hacer las maniobras sin tener que mover tanto los brazos. Este coche, además, a mí me ha costado un poco, a pesar de que tenemos, ahora os explicaré más del salpicadero, encontrar mi posición de conducción para poder ver bien la información de velocidad, sobre todo, la enorme esfera en la que marca la velocidad el coche. Al final lo he conseguido bajando hasta abajo del todo el asiento. Es una de las cosas que me gusta muchísimo de este coche. Una muy buena noticia. Podemos poner el asiento muy bajo, yo ahora voy bajo a tope, que es como me gusta conducir, y lo que he hecho es bajar a lo mejor el volante un poco más de lo habitual para poder tener la visión perfecta y que no me obstaculice, porque al final el salpicadero es tirando alto. Lo que sí que sirve para mucho en tu día a día respecto a los asientos, aparte de que son muy buenos en esta versión, es que atrás, aunque lo llevemos totalmente bajado, vas a tener espacio para meter los pies por debajo y vamos a ganar unos centímetros preciosos para poder viajar con comodidad atrás. Esa es una característica interesante igualmente. El puesto de conducción, al margen de eso, muy bueno, me parece muy bueno, con la salvedad, como digo, de un volante que es inusualmente grande. Muy bien, mis queridos amigos, pues estoy en mi puerto de montaña habitual, donde estuve conduciendo también el Tesla Model 3, y vamos a ver cuánto jugo le podemos sacar a los 122 caballos, y tengo mucha curiosidad por ver todo este trabajo que ha hecho Mazda en el chasis, en la carretera, en el mundo real, que es lo que a ti te interesa. La verdad es que la respuesta del motor tiene un sonido muy fino, a pesar de ser un motor que queda así un poquito lejano, y se siente muy bien. Tengo buenas sensaciones, buen feeling, justo cuando me estoy metiendo en el puerto de montaña, así que vamos a intentar transmitirte en tiempo real, sin ningún tipo de maduración de las impresiones, qué tal nos va el coche en una carretera de este tipo. Bueno, la verdad es que las primeras sensaciones son buenísimas. Al igual que cada vez más coches en el mercado, este Mazda 3 tiene un sistema que aprovecha la información y los actuadores del control de estabilidad sobre los frenos para frenar ligeramente, hacer pequeñitas frenadas cuando estás entrando en las curvas, y con ese objeto hacer que el coche se coloque mejor a la hora de entrar en la curva, básicamente haciendo que el morro no tienda tanto a irse hacia el exterior y inscribirnos mejor en la curva. Ese pequeño toquecito hace que el coche sea todavía más ágil, y lo que yo espero del Mazda 3 es justamente un plus de agilidad. La verdad es que en estos primeros metros me siento súper cómodo conduciendo el coche una vez que me he habituado a cogerme al volante, y reacciona muy bien. Tiene un sonido delicioso. El motor cambia claramente, tiene una segunda parte interesante a partir de unas 3.700 vueltas aproximadamente, y empuja bien, pues hasta pasadas las 6.000 vueltas. Son 122 caballos que en cierta medida pues dan cierta limitación a la hora de ganar velocidad, pero cunden muchísimo. Yo hace mucho tiempo, la verdad es que no me subía en un coche con este nivel de potencia, que fuera tan agradable y divertido de conducir en estas condiciones. Luego el tacto del freno es curioso, es un tacto de freno que está, pues como ocurre cada vez más en los coches modernos, poco comunicativo. Les pasa como a las direcciones eléctricas, ¿no? Que cuesta encontrar una dirección eléctrica de calidad que sea tan informativa como una hidráulica. A los frenos le pasa lo mismo. Tienen una cosa buena, y es que son progresivos, tienes que pisar y al final consigues frenar con una dosificación buena, pero la primera parte del tacto del freno es un tanto esponjoso. Es curioso que este coche, esta plataforma, en el futuro va a tener versiones híbridas e híbridas enchufables, y bueno, pues todo parece que está pensado para ese tipo de vehículo en el que no hay transmisión de información, porque al final estás frenando de manera eléctrica y es una simulación, ¿no? Es como si estuvieras conduciendo un videojuego. Al final es lo que te estoy contando, es un poco como las direcciones eléctricas de hoy en
en día, que al final realmente no hay una conexión real entre el conductor y los soportes mecánicos del coche, y lo que se hace es una simulación, y con eso se pierde tacto, se pierde capacidad y calidad de transmitir información al conductor. A este coche le pasa un poco eso. Bueno, ya estoy viendo que si no previenes un poquito la entrada en la curva, al final el coche se acaba convirtiendo en morrón. Lógicamente tiene sus limitaciones. Parece que es ese tipo de coches en el que es más interesante pisar el freno un poquito más de lo normal antes de entrar en la curva para luego inscribirlo, porque luego es capaz de meter el morro perfectamente. La dirección me parece buena, me parece informativa, pero tampoco estamos hablando ni de una dirección muy directa, ni que tenga un tacto especialmente deportivo. Bueno, ahora me estoy metiendo en el segmento ya más duro del trayecto que hago para probar este coche y tener referencias, y vamos a ver qué tal se comporta ya aquí en un sitio cerrado donde realmente se le puede sacar las vergüenzas y es especialmente morrón. Efectivamente, bueno, pues eso, ya al límite ya se convierte en un coche claramente tranquilizador y suspirador, e igualmente estoy notando eso, que tengo que pisar el freno con cierta fuerza, con cierto esfuerzo, porque la primera parte del tacto del pedal está un poquito muerta. En todo caso, es de esos coches que cuando te subes, enseguida te familiarizas con él y te sientes seguro a la hora de manejarlo rápido, como estoy haciendo yo ahora. Es de esos coches que transmite confianza, pero desde luego no es un deportivo. Sí que noto en ciertas situaciones, ahora que estoy teniendo que girar muchos grados el volante para inscribirme en la curva, cómo el coche ayuda con el freno a tirar un poquito del culo para inscribir el coche dentro de la curva. No estoy notando, lógicamente, los toquecitos del freno, pero sí que noto como el eje trasero se vuelve un poquito más vivo. Todo esto, os cuento, pasa de una manera bastante natural, ¿eh? No estáis pensando aquí que se me está yendo de culo, que esto se está volviendo loco. Llegados a este punto, los frenos ya están empezando a desfallecer, como ocurre siempre, y no podía ser de otra manera. Se descoloca un poquito de atrás. Ahora estamos en una zona en la que tenemos un pavimento bastante deslizante. Cuando hacemos frenadas fuertes, el eje trasero puede llegar a descolocarse un poquito, pero en ningún caso es preocupante. Así que, bueno, la verdad es que al final llevas un 2 litros ahí delante. Es un motor grande que, por cierto, tiene bastante espacio, y tampoco es el coche más ágil del mundo. Quizá yo me esperaba un pelín más de agilidad, pero lo cierto es que ese pelín de agilidad que no tiene te la recompensa en forma de confort y en forma de seguridad. No es desde luego un coche con 122 caballos que esté pensado sobre todo para ir al ataque, eso está clarísimo. A medida que pasan los kilómetros, las sensaciones se matizan y ya veo más claro qué ha hecho Mazda con el 3. Es un coche con un equilibrio muy bueno, muy fino, como digo, a lo largo y ancho de este vídeo, pero que cuando lo llevamos al límite, pues lógicamente notamos justamente las limitaciones que tiene el coche, ya no solo por el motor, sino también porque es claramente subvirador, ya cuando vamos rápido, e incluso cuando conseguimos, gracias a ese equilibrio, hacer deslizar el eje trasero ligeramente, a base de usar el freno o de entrar, pues eso, en curvas, utilizando técnicas de conducción ya avanzadas de una manera un poquito colada para intentar jugar con las masas del coche, pues el desplazamiento del eje trasero es muy progresivo, en cierta medida es un poquito torpón. Alguien puede incluso llevarse las manos a la cabeza de que un coche como este, con tanta filosofía y detalle en el apartado técnico del chasis, acabe contando con un eje de torsión atrás, pero no hay que olvidar que esta es una tendencia imparable y que hay muchas marcas, como puede ser SEAT con los Leones, empezó el grupo VAG con la plataforma MQB, pero también un Renault Megane, un Peugeot 308, todo coches que van muy bien en sus versiones deportivas, incluso algunas de ellas siguen manteniendo este eje trasero menos elaborado. En definitiva, ya cuando llegas a los límites, pues se ve que es un coche con un comportamiento que no es puramente deportivo, y hasta que llegas ahí lo que tenemos es un equilibrio muy bueno de conducción, muy fino, que te transmite muy buenas sensaciones. Entonces ahí marcamos, digamos, el límite, la frontera de hasta dónde llega este Mazda 3 y hasta dónde no llega. Por otro lado, también, respecto al consumo, quería hacer una aclaración. En el vídeo anterior estuve explicando que los consumos eran los mejores que había visto en un coche de gasolina y que solo se podían comparar con los híbridos. Esto es cierto, pero no es cierto, o al menos el matiz está en que en carretera el consumo se puede llegar a igualar si hacemos una conducción dinámica, pero en una conducción normal, yendo a 120, yendo a 130, incluso hasta 140 km/h sostenidos, un híbrido de hoy en día de última generación con una carrocería equivalente, léase pues el Corolla híbrido que está por venir, no lo he probado, pero un Prius o un Ioniq va a ganar a este coche en consumo por unas décimas, y solo ya llevándolo a los límites podemos encontrar unos consumos parecidos. Así que en ese sentido también quede claro que un híbrido ligero no puede competir hoy en día, por supuesto, con un motor todavía con ciclo Atkinson, con una batería mucho más grande y un motor eléctrico muy potente. En ese sentido, los híbridos hoy en día siguen siendo los coches líderes en el apartado de consumos. Y en este caso, además, se supone que Mazda ha trabajado con los ingenieros codo a codo, ingenieros de Mazda con los de Toyo, para crear un neumático especial
específico con un flanco que tenga una capacidad suficientemente alta como para servir también para ayudar a mejorar el confort dentro del coche, no solo desde el punto de vista acústico, sino también como elemento primero y primitivo al final de la suspensión, ¿no? Que son los neumáticos. Muy bien los neumáticos de este coche también. La verdad es que cuando conduces un Mazda, y especialmente este Mazda 3, que además que, como digo, por estar limpiado de la ecuación este tipo de coches respecto al interés familiar, porque todo el mundo se va a los sub, se ha trabajado pensando mucho en, al menos la sensación que yo tengo, personas a las que les gustan los coches y les gusta conducir y valoran llevar un coche que tenga un equilibrio muy apropiado, muy fino, un balance muy bueno en todo lo que supone la conducción del vehículo. También es interesante o de agradecer, pues eso, que existan empresas que fabrican automóviles como esta, que sean un poquito independientes o que se escapen de lo que es la tendencia común, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la miniaturización, una cosa que también hace mucho Subaru. Digamos que son fabricantes de automóviles que todavía tienen bastante independencia a la hora de desarrollar las cosas dentro de casa. Y eso nos da cierta riqueza. Luego al final funciona mejor o peor que otro tipo de coches, pero por lo menos nos da variedad. Y esa variedad nos da también la posibilidad de conocer coches distintos, que funcionan distintos, y también de poder comparar con lo que es lo habitual, ¿no? En ese sentido, este Mazda 3 tiene mimbres para ser el mejor compacto que hay en el mercado. Yo creo que se queda muy cerca, que podría estar en el podium incluso, pero no creo que esté por encima, por ejemplo, del nuevo Clase A, en el que Mercedes, la verdad es que ha hecho un cambio muy bueno y muy importante, especialmente, bueno, yo vengo de probar el 1500 Turbo de Mercedes, que no se puede comparar con este motor, y bueno, pues lo pondría cerquita del nivel de Mercedes, si bien no llega a él. El BMW Serie 1 ya lo tengo lejos en el tiempo, pero me dejó muy buenas sensaciones también, y el Audi A3 está, yo creo que por debajo de este coche actualmente, la actual versión del Audi A3. Al margen de eso, este Mazda 3 Skyactiv G, como decía, es un poco la punta del iceberg de lo que viene, porque lo que viene son versiones híbridas y sobre todo también el Skyactiv X, ese primer motor de gasolina que por primera vez va a funcionar teniendo la explosión por compresión, como si fuera un motor diésel, con una ayuda de una chispa, y que promete reducciones del consumo que van a estar teóricamente en torno al 25%, ellos dicen que el 30%, con un motor además de 180 caballos que vendrá a complementar este. La gran cuestión es si aprovecharán ese propulsor para crear una versión híbrida o esta será la base, este motor 2.0 de gasolina. Así que yo me relamo pensando en comparar, en hacer competir el 2.0 híbrido de Toyota con su caja de engranajes planetarios contra un Skyactiv teóricamente X, con un motor además eléctrico mucho más potente, con una batería, porque este coche, esta batalla, está diseñado como coche completamente nuevo justamente porque está pensado para introducir baterías y un sistema de propulsión híbrido. Además de un sistema de propulsión híbrido que en el futuro ojalá tenga la oportunidad de comparar y contarte con un Toyota Corolla híbrido o con la nueva versión, por ejemplo, del Hyundai Ioniq, va a haber también una versión híbrida enchufable que se supone que va a tener un motor rotativo que va a actuar puramente de generador. Así que, como te estoy diciendo, yo la verdad es que me relamo pensando en lo que viene. Justamente ahora estoy hablándote mientras conduzco en una carretera bastante rota, una carretera muy interior, y la verdad es que tengo curiosamente la sensación de que lo más interesante que tiene este coche justamente es el desarrollo y el diseño del chasis, donde sabemos, porque Mazda convocó a la prensa y la tuvo junto a sus ingenieros explicándolo cómo lo habían hecho, donde la marca ha echado el resto. Y se nota mucho, al margen de lo que es el diseño interior, al margen de lo que son los interfaces, que creo que apuntan clarísimamente a BMW, al estándar de calidad de BMW. Así que en ese sentido, por cierto, Mazda, no me invitasteis a la presentación, muy mal. Por cierto, una curiosidad, cuando comencé la prueba me marcaba 100 kilómetros de autonomía. La prueba me refiero en el puerto de montaña, he hecho aproximadamente 10 kilómetros y ahora el ordenador de a bordo me está marcando 70 kilómetros de autonomía. Os puede parecer un poco de friki, pero simplemente por el sonido de las puertas al cerrar o por cosas como el sonido del intermitente, se nota el cuidado, el mimo que han tenido a la hora de desarrollar un coche pensando en la gente a la que le interesan los coches. En ese sentido, este Mazda 3 es muy bueno. En la última generación de vehículos compactos que ha salido al mercado, el nivel de confort acústico al que se está llegando, en compactos que hace apenas 10, 12, por supuesto 15 años, no podíamos ni imaginar que íbamos a tener. Tenemos un nivel de confort acústico pues de coches que antaño, hace 15 años,
para igualarlo tendríamos que irnos a los 90.000 euros, a los 80.000 euros. Y hoy en día lo tenemos en vehículos de este tipo. En ese sentido, hay coches también que son muy buenos y el estándar está muy alto, ya no solo en confort acústico, sino también en comportamiento dinámico. Me estoy acordando, por supuesto, también del Ford Focus 1.5, que es buenísimo en ese sentido. Yo creo que el Mazda 3 está a la misma altura, no sé si en confort acústico supera al Focus, desde luego en calidad de rodadura están prácticamente a la par, pero yo creo que este Mazda 3 tiene incluso un pelín más de capacidad de absorber los baches sin sacudirte en el interior. Es un coche que está especialmente bien diseñado para que los baches no te lleguen a las caderas, al trasero, incluso en la concepción en la que se ha hecho el anclaje de los asientos al chasis, que está pensado para eso, para que te transmita el menor problema a la hora de estar aquí dentro muchas horas y tener problemas de molestia por el sonido o porque te mueves mucho dentro del coche. Sí he notado que es un pelín más duro en baches de alta frecuencia, es decir, por ejemplo, en guardias tumbados o en badenes que tienen mucho desnivel. Es un coche que tiende a duro, pero en ningún caso, absolutamente en ningún caso, es un coche incómodo. En muy poco tiempo he tenido ocasión de probar el Mazda 6, el Mazda CX-5 y este nuevo Mazda 3, y el sistema de la instrumentación, algunos dirán que le parece anticuado, es un sistema con 3 relojes, pero al final es un sistema que no echas de menos nada especial respecto a un automóvil moderno con más lucecitas, colores o programaciones dentro de esta pantalla gigante que la mayoría de los coches empiezan a equipar. Tenemos una esfera muy grande en la que se nos marca además la velocidad, el reconocimiento de señales, tanto la limitación de velocidad como las señales de tráfico como prohibido adelantar, al igual que ocurre con el head-up display. Y una cosa interesante además es que cuando vamos por encima o pasamos de la velocidad normal, la velocidad indicada, nos marca una rayita roja que nos está diciendo que estamos, pasando la velocidad normal. En el Mazda 6, curiosamente, además, esta pantalla se oscurece y nos marca solo la franja, nos ilumina solo la franja de velocidad en la que estamos conduciendo, más o menos 20 km por hora arriba abajo. En el Mazda 3 ya no ocurre eso, pero sí la franja roja, que de una manera muy fácil, muy visual, sin muchos elementos gráficos, nos explica lo que está ocurriendo. Y sobre todo aquí en el lado izquierdo tenemos un indicador de consumo instantáneo, y cuando el coche mida el primer consumo medio se coloca ahí una flechita que nos indica cuál es nuestro consumo medio, y en función de él podemos conducir para intentar mejorarlo. Me parece que de un vistazo es el mejor tipo de información de conducción que podemos ver. Ahí tenemos el recomendador de velocidad, este es mi consumo medio actual, y aquí tenemos la flechita que nos indica dónde se posiciona nuestro consumo medio, y podemos jugar a intentar no superarlo o intentar irlo bajando para consumir cada vez menos. Me parece que los coches que llevan este sistema, ahora yo voy a empezar a subir una pendiente fuerte y lógicamente no puedo mejorarlo, pero me parece que los coches que tienen este sistema pues es el mejor para ir con comodidad. En lo que respecta a mi persona, el funcionamiento tanto del sistema de hibridación ligera como el de desconexión de cilindros pasa completamente desapercibido a la hora de conducir. No noto ningún cambio, ninguna vibración cuando pasamos de 2 a 4 cilindros, ni tampoco noto, más allá de lo agradable por empuje que es el motor, lo que aporta el sistema de hibridación ligera. Claro, te pones a pensar, los buenos bajos que tiene este coche tienen que estar bien seguramente proporcionados y ayudados por el sistema de hibridación ligera. Pero luego también te das cuenta que, claro, estás llevando un 2.0 de gasolina, no estás llevando un 1.0 ni un 1.2 ni nada de eso, con lo cual pues también una parte de ese empuje es natural por el propio tamaño, por la propia cilindrada del motor. Lo que sí que he notado en alguna ocasión, conduciendo muy despacito en un garaje, seguramente la carga de la batería, a lo mejor del sistema híbrido ligero, estaba alta, y sí que daba la sensación que buena parte de la fuerza, de la energía que en ese momento el coche estaba requiriendo para moverte pues a 10 km por hora o menos, había un porcentaje importante de aportación del sistema híbrido ligero, pero eso tampoco me ha ocurrido en toda ocasión cuando he conducido a esa velocidad. Al final, como digo, la batería son 0,17 kilovatios hora de capacidad, con lo cual es muy poquito, pero si tienes un poquito de atención sí que puedes llegar a notar su participación, su asistencia al motor térmico, solamente a una velocidad muy baja, prácticamente cuando estás parado. Por cierto, el sistema de escudo de seguridad funciona muy bien, y una curiosidad, si tú aceleras con un coche que el vehículo considera que está demasiado cerca de ti, no te va a dejar acelerar. Es una situación un poco frustrante que tú quieres acelerar, pero tienes un vehículo demasiado cerca y este escudo de perímetro de seguridad 360 grados no te permite acelerar hasta que el coche considera que tienes una distancia suficiente con el vehículo de delante. Bueno, es una medida interesante también, porque si te despistas, pues para que no te acerques más de lo normal al vehículo de delante, ni es bueno, lógicamente, no tener una distancia de seguridad mínima, ni tampoco la sensación que transmites al de delante de acoso, ¿verdad?
Pues este es el Mazda 3, amigos. Espero que con toda esta información te hayas hecho una fotografía bastante precisa de qué tal va, cómo funciona, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos no tan buenos. Desde luego es un vehículo que te transmite el precio, así lo indica, una experiencia de conducción de las más altas que hay en esta gama de producto en todo el mercado del automóvil. Es un coche concebido con un detalle y un mimo espectacular en lo que se refiere a cómo se relaciona la persona con la conducción. En eso, además, Mazda ha creado todo un relato con el Jin Baitai y cómo a través de la ingeniería consigue pues que tú te sientas integrado con la máquina. Y la verdad es que al margen de esa filosofía, cuando conduces el coche ves que te guste más o menos el relato. Efectivamente ha habido un trabajo muy grande de que aquellas personas que sienten la conducción y que les interesa sentirse integrado con el coche en este vehículo van a tener una sensación muy cómoda y muy agradable. Nada más, amigos, espero que os haya parecido interesante la prueba. Hemos hecho un trabajo muy intensivo para intentar contar en el mínimo tiempo mucha información y espero que en el futuro me podáis seguir acompañando haciendo pruebas de este tipo que sean al menos igual o más interesantes. Bueno, me encuentro con un vehículo lento, así que no me queda más remedio que frenarme. Tu tractor, cosas que pasan cuando te vas al campo. El señor es muy amable, parece que me cede el paso, así que vamos a darle las gracias. Hasta luego.